Muy buenas tardes, amigas y amigos televidentes de este su programa Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación, un programa que se transmite todos los días, de lunes a viernes, por sus canales 22 y 52 de Teleimpacto. Gracias a los que nos ven en esta hora, de 5 a 6 de la tarde, y también a aquellos que nos ven en tanda diferida, de 2 a 3 de la mañana. Así es que gracias a todos por permitirnos entrar a sus hogares. Hoy es jueves 28 de marzo del año 2019. Faltan 278 días para que llegue el año 2020. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, un día como hoy, en el año 1805, el coronel italiano Juan Barón, perteneciente a las fuerzas mixtas de dominicanos y franceses, muere en combate contra las tropas haitianas de Dessalines, sitiadoras de Santo Domingo. Por cierto que hay una plaza aquí que se llama Juan Barón, un terrateniente italiano, por cierto, no era dominicano. 1862, como pago de su servicio, la reina de España, Isabel II, nombra a Pedro Santana Marqués de la Carrera, luego de aceptar la renuncia de sus cargos de capitán general y gobernador de la colonia. 1928, nace en la ciudad de Montecristi el lanzador liceísta, por cierto, Chichi Olivo Maldonado. Olivo era Maldonado, todo el mundo lo conocía como Chichi Olivo. Fue un gran lanzador, él y su hermano Guayubín Olivo. En 1963, en un discurso al país, el presidente Juan Bosch responde las principales críticas de sus opositores y anuncia el sometimiento al Congreso de los temas más controvertidos de la Constitución, como la reforma agraria, el latifundio y el matrimonio. En 1973 es asesinado por desconocido en horas de la noche el periodista Gregorio García Castro, quien se desempeñaba como jefe de redacción del vespertino Última Hora. Esa persona, un gran periodista, y no se sabe, no se supo realmente cómo fue ni quién fueron los asesinos realmente. 2007 es publicada la primera reflexión del comandante en jefe cubano Fidel Castro, titulada Condenado a muerte prematura a más de 3.000 millones de personas, en la que se alerta sobre las graves consecuencias de producir combustible a partir de alimentos, en este caso del maíz. Bueno, pues con esta última hecho que ayer fue noticias y hoy es parte de la historia, damos por terminadas las efemérides de hoy. Y en los comentarios de la noticia hay que observar que Indotel está investigando la falla que se produjeron en la red de Altiz y además ordenó fiscalizar el incidente en la red de Claro. Altiz Dominicana informó avería que afecta el servicio de voz y datos móviles de esa empresa. Veremos cuál fue qué ocurrió y a qué se debió esa situación. Bien, y en otro orden, Venezuela acusó a la República Dominicana de tratar de traspasar acciones de la refinería de la cual es socia en un 50% Venezuela, a aliados de Guaidó. De manera que la República Dominicana, tengo entendido, a pesar de que el director, el administrador de la refinería, el señor Félix Jiménez,
dice que no, que República Dominicana no le debe y que 18 millones de dólares que tiene retenido, congelado el país en una cuenta debido a las sanciones que Estados Unidos le ha puesto a Venezuela. Parece que entonces Estados Unidos, de República Dominicana, no puede enviárselo. Entonces, realmente, y que en verdad está tratando de darle ese dinero a Guaidó, pero de acuerdo a las declaraciones, y yo creo que el gobierno de la República Dominicana no va a caer en eso, de darle un dinero a una persona que no tienen que gastarlo, porque en verdad no tiene ningún tipo de gasto, no tiene un tipo, porque en verdad no es un gobierno, es una gente que se proclamó a sí mismo, yo soy presidente y ya. Entonces esa situación es realmente totalmente irregular. Y los países que lo reconocieron, como la República Dominicana, sabrán los gobiernos, los presidentes a qué se abstienen, porque en verdad es la primera vez que se ve en la historia que una persona en una calle de la ciudad se declara presidente y lo reconoce como tal, habiendo uno en el país que fue electo por 6 millones de votantes en ese país. De todas maneras, fue denunciado esto de que hay 18 millones de dólares. No sé cómo entonces Estados Unidos quiere que en Venezuela exista paz y tranquilidad, cuando el dinero que le corresponde a ellos no puede ser recibido ni enviado debido a que está congelado, sobre todo aquí en la República Dominicana. Bueno, es lamentable una situación de esa manera, que República Dominicana se vea en la obligación, en la necesidad de congelar ese dinero. Nosotros no sabemos por qué debe ser así, sino porque en verdad si ese dinero corresponde a Venezuela, lo más prudente, lo más correcto es que se le permita que llegue a ese país para que puedan atender a las necesidades de su pueblo, que todo el mundo sabe que tiene problemas de suministro, de comida y de muchísimas cosas más. Entonces, como es que teniendo dinero, tenga que estar congelado? ¿Por qué? Es una razón, eso es una pregunta que tiene que hacerse cualquier persona que tenga sentido de humanidad. ¿Cómo puede ser posible que un país, por ejemplo aquí mismo, 18 millones de dólares, no pueda ser enviado ni retirado por ese país porque un señor se declaró presidente en la calle, lo reconocieron varios países y ya entonces hay un conflicto y está en el limbo esa situación? De manera que parece ser entonces que la jurisprudencia internacional, los tratados internacionales, los tratados entre gobiernos, parece que tienen poca validez y poco peso, porque basta que una persona, como en este caso el tal Guaidó, que muchos le dicen White Dog, se dedica a, sin declarar presidente, sin serlo, ni haber sido votado nunca, ni nada por el estilo, y lo reconocen varios países. Entonces el dinero que le corresponde al país, como tal, al gobierno actual, entonces tiene que ser congelado en cuenta. En verdad son cosas que uno no entiende y ni puede entenderlo ninguna persona que tenga sensibilidad social. ¿Por qué un país que tiene su dinero y que lo necesita y que está pasando hambre y que está en situaciones y entonces el dinero está congelado por orden de otro gobierno? Vamos a ver qué pasa, pero realmente esa no pienso yo que es la mejor manera de ser amigo de nadie, ni ayudar a nadie, ni a lograr democracia, ni cosas por el estilo. Bien, ojalá esta situación en Venezuela pueda terminar lo más rápido posible, a pesar de que ahora se está complicando un poco más. Y vamos a hablar de eso en la segunda parte de este programa, en la parte internacional. Bien, y en lo que refiere a nuestro país, Proconsumidor es una agencia de gobierno, Proconsumidor,
que se tiene que ver con los derechos del consumidor, defender los derechos del consumidor. Aunque aquí no hay, en el país no hay que debiera haber una ley de precio justo, ni tampoco hay ningún control de los precios, porque eso lo eliminó el mercado, el control de precios y la ley de precio justo. El mercado aquí puede cualquiera vender a como dé la voluntad y no está en la obligación ni en la necesidad de vender justo, sino ganarse la mayor cantidad posible de dinero, aunque muera de hambre o usted perjudique a quien sea. Pues Pro Consumidor ahora mismo está enfrentando la insuficiencia que existe en el mercado nuevo de la avenida Duarte. Realmente esa es una buena noticia, porque el mercado nuevo es en verdad, bueno, podría comparar una posilga, o sea, un lugar donde existen todas las sociedades del mundo, donde existe toda la podredumbre del mundo, donde no hay baño, no. Eso es algo terrible. La carne, la legumbre, los plátanos, y cuando llueve, ahora que está haciendo seca, bueno, pues las cosas se pueden ver un poco mejor. La basura, enorme cantidad de basura. Entonces, ¿cómo puede ser posible que alimentos donde viene dirían yo, no sé si sería el 50 o 60% de los plátanos y víveres que llegan al mercado, llegan a ese mercado nuevo? Pero son condiciones deplorables totalmente. Ese mercado, por cierto, pertenece al Ayuntamiento del Distrito Nacional, pero nunca hemos visto que el síndico del Distrito Nacional, que debiera estar al frente ahí con Procomunidad, y sería una gran cosa para sus aspiraciones. No, por ejemplo, inaugurar un paseo en el malecón, que por cierto estaba limpio, el malecón, y que no necesitaba realmente eso. Señor, trabaje en ese lugar donde el pueblo necesita, porque ahí hay que obligatoriamente, no solamente lograr la limpieza de ahí, sino ordenarlo, pintarlo. Por cierto, que es una arquitectura bellísima la que tiene ese mercado nuevo de la avenida Duarte, pero está en condiciones realmente deplorables, en unas condiciones que no permiten, que no debiera ser un lugar para el depósito, venta y tráfico de alimentos. Y sobre todo, en el interior del mercado, en la parte que está techada, donde hay varias carnicerías, o sea, varios expendios de carnes, marisco, de todo ahí. Y eso está realmente, terriblemente sucio. El síndico del distrito debiera de intervenir en eso, porque es el dinero que se recauda ahí, por cierto que es una buena cantidad, debido a que hay todo el que está ahí, hasta los que venden en el suelo tienen que pagar, va a las arcas del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Entonces, si eso es así, ¿por qué el ayuntamiento no higieniza o inicia la higienización de ese mercado? Vemos que Proconsumidor está enfrentando el problema, pero ahí con lo que se reúne Proconsumidor es con los vendedores. Debiera haber una participación muy fuerte y grande de la sindicatura del Distrito Nacional, que es realmente a la que pertenece ese mercado y es quien tiene que velar por la administración y la higiene. Es más, el administrador de ese mercado lo nombra a ellos, lo nombra el síndico del Distrito Nacional. Así es que el síndico deberá, que tanta cosa dice que hace y que el amor a esta ciudad, pero en la parte de aquí abajo, la parte de la parte del casco urbano, pero
eso se trata de que ahí coinciden varios barrios como Villas Agrícolas, Capotillo, Simón Bolívar, El Manguito, la 42, etcétera, etcétera. Y van, todo compran ahí. Pero nunca se le ha puesto atención a eso. Y eso debe, este síndico que tiene tanto apoyo de los periódicos y de personajes que lo hemos visto en fotografía, de la misma embajadora americana en la cual se ha reunido. Entonces, que amplíen ese mercado, que hagan un proyecto que permita la entrada y salida de los vehículos, pero que además de la entrada y salida de los vehículos tenga lugar de parqueo y limpieza constante y total, limpieza para que pueda poder vender alimentos que diariamente consume el pueblo dominicano. Ojalá el síndico deje de hacer cosas pequeñas como esa del malecón, y que es un pedazo del malecón, porque si hubiera sido el malecón completo, no digo yo que llega, por cierto, hasta Manresa. Pero no, veremos a ver. Proconsumidor debe juntarse con la sindicatura para trabajar en ese asunto. Bien, y en otro orden, han entrevistado otros 26 aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia. Eso es muy interesante. El Consejo Nacional de la Magistratura entró hoy en su segundo día de sesión de las entrevistas en vistas públicas de los aspirantes a ocupar un puesto de la Suprema Corte de Justicia, entre los que figuran de lo que se entrevistaron los 24 jueces en servicio, que parece que son tipo personas muy buenas, de acuerdo a lo que cuando se pone a oír la entrevista, pues se da cuenta de que hay jueces ahí que dominan personas, abogados que dominan completamente la materia, a pesar de que uno no es juez, pero cuando enfocan los temas, lo hacen partiendo de cosas concretas, pero además de eso, con un lenguaje propio de la profesión. Eso porque cada profesión tiene un lenguaje. Dentro de ese contexto, el presidente de la República llamó a tener respeto a los que son entrevistados. Naturalmente, esa entrevista que se están haciendo tiene que ser profunda, pero tal y como dice el presidente de la República, que es el que dirige y coordina los trabajos del Consejo Nacional de la Magistratura. Debe de ser palabra, debe de ser pregunta que sean exactamente bien motivadas. Naturalmente, hay preguntas ahí que si usted fue miembro de un partido, usted no lo es, si todavía es militante, si usted lo han sacado o no lo han sacado. Aquí se sabe que, en verdad, después que una persona es nombrada en la judicatura y ha tenido una militancia política, lo más normal es que el partido lo ponga en receso, el partido al que ha pertenecido, y jamás vuelve a hacer actividades políticas. De manera que esa es Por eso es también que el presidente Medina pidió respeto el mayor respeto posible para los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia. El presidente lo hizo en su calidad de jefe del Consejo, pero también porque ahí se han dado casos muy difíciles, como fue el caso de la jueza Miriam, que por cierto vamos a ampliar un poquito más sobre eso, ya que de acuerdo a la gente
que participaron, que vieron y que observaron y que oyeron las entrevistas de Miriam, la juez Miriam, y la pregunta hecha por el procurador, eso pasó ahí. En esa parte, después, nuevamente, el procurador entonces participó en otro tipo en otra rueda de prensa para pedir excusa de las cosas que él creía que podía haber ido a lo personal. A pesar de que la juez no admitió la disculpa. Pero en este caso de la Miriam, la juez Miriam, además de que ha habido mucho comentario y trajo polémica, inclusive hasta personas del mismo partido, porque, por ejemplo, dentro de la gente del PLD uno estaba en favor, otro en contra, etc. Pero en verdad hay que ver ese caso, pienso yo, dentro de lo que es la forma y de lo que es el fondo. Diríamos que la forma es el método, las preguntas que se le hicieron y la que debía ella responder y todo lo que tenía derecho a hacer el procurador en busca de la verdad a través de ese careo que se hace. Pero no sé si han continuado en la profundización de las cartas y las cosas que salieron a relucir en esa entrevista. Por ejemplo, hoy hubo una publicación en la cual se explica, se dice que el señor Ovalle, que por cierto murió, aunque muchas veces puede ser que quizá ni haya muerto, porque antes se decía él había fingido su muerte. También tenía un expediente en Estados Unidos, y además de tener un expediente en Estados Unidos, no uno, sino más de uno, tenía dos. Pero bueno, hasta la fecha se ha dicho, lo que se sabe es que murió. Ahora, en esa crónica que traen los periódicos de hoy, se dice que la juez Miriam favoreció más de una vez con sentencia al señor Ovalle. Y también en la misma crónica dice que esa forma de favorecerlo, dando un no al lugar y devolviendo el expediente a otro tribunal, después que estuvo en la Suprema Corte, con el voto favorable de la doctora Miriam, entonces coincidió en que en ese momento fue que en ese tiempo, coincidencia, puede ser o no ser, pero hubo coincidencia, en que en ese momento él fue que ella recibió, ella le pagó a él 700,000 pesos por la cuestión de la construcción de la casa. Bueno, pero eso puede ser una coincidencia, inclusive ella lo admitió y dio a la publicidad el cheque. Pero, ¿por qué ella votó 2 veces en favor de ese señor que tenía un expediente y que era ya una persona con antecedentes delincuenciales, no solamente en el país, sino en otros lugares del mundo como en Estados Unidos? Veremos qué va a pasar después que terminen las entrevistas, quiénes serán los electos. Esperamos que sean los mejores jueces, que así se ven, pero que ese proceso que se está llevando tan fuerte, un proceso tan serio como que se está haciendo, no es para ahorita decir que se cogieron los peores. Naturalmente siempre van a hablar y siempre van a decir, pero los que están ahí oyendo y los que están preguntando y tomando notas se dan cuenta quiénes son los que en verdad tienen capacidad y lo han demostrado en el careo que se le ha hecho. Es un trabajo arduo y
aunque muchas personas aquí en el país dicen que la justicia no es lo que aspira el pueblo dominicano, parece que sí está adquiriendo la confianza necesaria, porque el hecho de que 70 y pico de personas, jueces, hayan ido, tanto abogados como jueces en servicio, hayan ido para ser evaluados y optar por un cargo en la Suprema Corte, eso indica que tanto el cargo como la justicia misma tiene en verdad valor en nuestro país. Y cada día, a medida que estos tipos de eventos se dan, como es ese careo, a esa misma medida va tomando la justicia prestigio. Y para terminar, señores, fueron arrestados 29 miembros de una banda o una red de traficantes de personas. Lo lamentable es que dos de esos son de los, dos de esas personas son de los guardias de los aeropuertos, dos de ellos. Pero más lamentable es que 7 son inspectores de migración. Eso es todavía mucho más lamentable, porque se dedican a traficar con personas, a recibir dádivas para permitir ese tráfico, no sabiendo que ese tráfico de personas es lo peor que puede existir en la humanidad. Por cierto, que es muy viejo el tráfico de personas, pero en nuestro país el tráfico de personas que lleva jóvenes a otros lugares, y sobre todo el fin de traficar con las personas, especialmente con mujeres, es para explotarlas sexualmente. Aquí ya en Higüey hubo un descubrimiento, fueron sometidos las personas, creemos nosotros, porque no se ha seguido darle seguimiento a esto. Pero es lamentable que 7 inspectores de migración y 2 de los aeropuertos estén involucrados en esa situación de tráfico. Fue una acción de la policía y varias agencias del gobierno que pudieron darle seguimiento y arrestar a esas 29 personas. De manera que veremos, a ver, quizás se disminuye ese crimen que es el tráfico de personas con acciones de esta categoría. Ojalá así sea. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos nuevamente con ustedes. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. En los últimos 6 años,
el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1.168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. Muchas gracias por estar ahí con nosotros nuevamente. Y en lo internacional, que es hay situaciones que se han dado y que se están dando actualmente en el mundo. Por ejemplo, ustedes recuerdan que el presidente de Estados Unidos dijo que los militares que están en Venezuela, que llegaron en 2 aviones de Venezuela, deben irse de Venezuela y que para que se vayan todas las acciones están abiertas. En este caso nos dijo que están sobre la mesa. Bien, pero Rusia, su vocera, María Zaharova, en una conferencia de prensa dijo que, contestándole a Estados Unidos, dice Rusia ni Venezuela son provincia de Estados Unidos. Y requiere a Trump los fundamentos jurídicos en los que se basa para amenazar a Moscú. Dicen ella que Rusia ve en las declaraciones de Washington un intento arrogante de dictar a 2 estados soberanos cómo deben construir relaciones, declaró la vocera del Kremlin. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, ha afirmado este 28 de mes que Rusia y Venezuela no son provincia de Estados Unidos, y eso es cierto, eso es cierto. En cuanto a las declaraciones del presidente y el secretario de Estado, vemos en ellas un intento arrogante de dictar a los 2 estados soberanos cómo deben construir relaciones. Ha reiterado la vocera añadiendo que ni Rusia ni Venezuela son provincias de Estados Unidos. En ese contexto ha requerido a Trump los fundamentos jurídicos en los que se basa cuando declara que Rusia tiene que salir de Venezuela. A una pregunta de cuánto tiempo planean estar en Venezuela los militares que llegaron a Venezuela en 2 aviones y que según tengo entendido son de 99 a 100. Dice ella, ¿cuánto tiempo planean estar los militares rusos en territorio venezolano? Le preguntaron. Ella dijo, todo el tiempo que necesiten y el tiempo que lo necesite el gobierno venezolano.
Zaharova ha recordado que Moscú envió sus especialistas a Caracas en el marco de un acuerdo bilateral intergubernamental sobre la colaboración técnica militar. No hemos violado nada, ni acuerdos internacionales ni legislación interna de Venezuela. Ha reiterado, precisando que Rusia no cambia el equilibrio del poder en la región y tampoco amenaza a nadie. De manera que ellos van a estar ahí todo el tiempo que necesiten, tanto una como Venezuela. También dijo María Zaharova que declaró que Guaidó puede proclamarse como quien quiera, y ejemplos semejantes fueron descritos en la historia y la medicina. O sea, ejemplos como ese de declaraciones que ocurrieron en la historia, y también aparece la medicina para eso. Pero esto no cambia el hecho de que no tiene ningún poder real, ni importa a dónde vaya y no importa a dónde vaya su esposa. Esta afirmación de Zaharova se produce el día después de la visita de Fabiana Rosales, esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó, a Washington, donde mantuvo una reunión con Donald Trump y en el despacho Oval. Mientras que Kremlin apoya la autoridad legítima que fue elegida por el pueblo venezolano, Estados Unidos lleva a cabo una serie de acciones sistemáticas dirigidas a la desestabilización de la situación en Venezuela. En el país norteamericano, entre las medidas en cuestión ha mencionado la imposición de sanciones contra el sector financiero, petrolero y de producción de oro. Intento de entregar ayuda humanitaria por la fuerza y actos de sabotaje contra el sistema energético de la nación, dice la portavoz de Rusia. Guaidó puede proclamarse como quiera, quien quiera. No tiene ningún poder real, afirma ella. A donde vaya su esposa María Zaharova, portavoz del Ministerio de Rusia, todo esto es una provocación intencionada del caos, de la desilusión del Estado, como resultado del cual puede no haber ganadores, dice Rusia. Como resultado de la cual puede no haber ganadores en la situación. Dice que brindado el sistema, la asistencia al gobierno legítimo de este país para la estabilización de la situación política interna y solución de la crisis social y económica, plataforma para una intervención en Venezuela. De manera que la situación cada día se pone difícil, porque ya no solamente es una situación en que Estados Unidos está solo, y conjuntamente con los países, algunos países de América Latina y del mundo que han apoyado sus acciones, por lo menos han apoyado, han reconocido a Guaidó, pero la mayoría están en desacuerdo en que Estados Unidos invada a Venezuela. De manera que no todo lo que Estados Unidos ha dicho o quiere es lo que lo han hecho los países. También que el acuerdo entre Estados Unidos y Países Bajos sobre la distribución de asistencia humanitaria desde Curazao a Venezuela, el territorio de esa isla, puede convertirse en una plataforma para la injerencia en los asuntos de Caracas. Según la portavoz, el tratado entre Estados Unidos y Países Bajos, firmado el pasado 15 de marzo, a primera vista es solo el permiso a los representantes de Estados Unidos de tener acceso a la infraestructura de Curazao, con el propósito de usarla para la prestación de ayuda humanitaria a Venezuela y terceros países. Sin embargo, el documento en cuestión permite el acceso no solo de civiles, sino otros, y como es natural, lo que puede significar la movilización de fuerzas militares.
La Haya, donde se encuentra la sede del gobierno de los Países Bajos, le ha dado carta blanca a los estadounidenses para el uso de su antigua colonia como una plataforma para la intervención agresiva en los asuntos de Venezuela, con el pretexto de la consigna humanitaria, dice Rusia. De manera que Estados Unidos y Rusia ahora están en un estado de un dime y te diré. Además, la portavoz del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, declaró que antes de sugerir a alguien de irse de algún lugar, Estados Unidos debe implementar su propio concepto de salida, en particular de Siria. También el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló que Washington, por tratar de interferir en este programa de cooperación bilateral, al mismo tiempo que el país norteamericano tiene un gran número de bases militares en todo el mundo y sin presupuesto militar asciende de más de 700 mil millones de dólares. De manera que esa es la respuesta de Venezuela sobre de Rusia sobre lo que ha dicho el presidente, lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos con relación a la situación que se presenta con la llegada de esos aviones a Venezuela. En otro orden, en Haití hubo un atentado muy lamentable y estremecedor que tuvo, en el cual fueron heridos dos. Este atentado fue llevado a cabo contra el embajador de Chile en Haití, el cual se dirigía con su esposa a una actividad de una ONG que trabaja en el interior de Chile. Pero en el camino fue asaltado y fue con disparos de fusiles de alto poder. Realmente fue una situación muy lamentable porque no solamente fueron heridos la persona, sino dos personas, sino que también hay varias personas desaparecidas. Hay varias personas desaparecidas y ojalá, dicen que hay muertos, pero en verdad la confirmación sí es que hay desaparecidos, no realmente no que hayan muerto, a pesar que siempre las personas que desaparecen por lo regular terminan estando muertos. Bien, y en verdad es una situación muy, pero muy preocupante. Y en Brasil, el presidente de Brasil, Bolsonaro, dice que en Brasil no hubo realmente una dictadura, porque donde hay una dictadura es porque una dictadura no puede pasar, o sea, traspasar el gobierno a una situación civil. Y eso fue lo que hizo la dictadura, que realmente es un golpe de Estado en Chile. De manera que, en verdad, este señor presidente de Brasil no tiene como una idea clara de lo que es una dictadura. Pero vamos a ver qué va a ocurrir
en Brasil, ya que actualmente hasta los indígenas se están movilizando pidiendo que medicina y tratamiento médico. Y esto es debido a que cuando el presidente actual de Brasil subió a la presidencia, ordenó la salida de todos los médicos cubanos, que en verdad prestaban un servicio gratuito y de calidad a esos indígenas. Ahora los indígenas se mantienen en movilización constante, producto de que en verdad la situación para ellos ha empeorado. Y en Colombia la situación no es menos tensa, ni menos. El representante de los derechos humanos de las Naciones Unidas en Colombia dio una rueda de prensa y en ella dice que en Colombia se violan derechos, que diariamente desaparecen 4 y 5 personas, algo lamentable y grande, y que los acuerdos de paz no se están cumpliendo. Pero además de eso dice que varias situaciones, como es la de que hay varios grupos paramilitares o guerrilleros o como se llamen, que están actuando en la montaña. De manera que el hecho de no cumplir con los acuerdos de paz lo que ha traído es un agravamiento ahora de una situación que podía haber sido solventada. Es lamentable que en un país que ha tenido tantos problemas y que ha sufrido tanto esa situación, ahora tenga que tener esta situación de enorme problema, de enorme sufrimiento para ese pueblo que tiene más de 50 años, estuvo en una guerra civil. Y por último, ya que parece ser que nos vamos a tener que terminar, en Bolivia, el presidente de la India, el ministro de la India, llegó a Bolivia hoy con una comisión de más de 100 industriales para tratar temas bilaterales, como son, dicen ellos, uno de los importantes es la construcción de un ferrocarril internacional en Sudamérica. Pero también ustedes saben que Bolivia es de los países que tiene mina de metales que permiten vender y lograr el intercambio con Brasil, con la India. Actualmente la India y Bolivia, el comercio es, la balanza comercial está en favor de Bolivia, o sea, de 365 millones de dólares que importa Bolivia, pero exporta hacia la India unos 700 millones de dólares. De manera que la balanza comercial que existe entre Bolivia y la India es una balanza comercial que favorece grandemente a Bolivia. De manera que eso es interesante. Ahora nuestro país pudiera tener una balanza comercial que no sea deficitaria entre nuestro país y otros países, excepto con Haití, que tenemos una balanza comercial que está en favor de nuestro país. Bueno, señores, hasta aquí su programa Tiempo de Renovación. Esperamos que le haya sido de su agrado y nos veremos nuevamente con ustedes mañana, que estará Víctor y unos compañeros más. Estaremos aquí con ustedes. Así es que hasta mañana.